El hedor a orín y excremento humano se mezclaba con el aire húmedo y sofocante de la mazmorra que penetraba cada poro de su piel descarnada. Las ásperas piedras del calabozo parecían sudar una humedad pegajosa y fría, mientras el sonido lejano de risas embriagadas resonaba por los corredores de piedra, contrastando brutalmente con los gemidos sofocados que escapaban de los labios resecos del prisionero. Sus manos, otrora firmes al sujetar el cayado de madera rústica a orillas del Jordán, temblaban incontrolablemente contra las oxidadas cadenas que le cortaban las muñecas en heridas abiertas y supurantes. Su cuerpo delgado, consumido por meses de privación y tortura psicológica, se encorvaba sobre sí mismo como un árbol quebrado por el viento, mientras su larga y enmarañada cabellera se pegaba a su rostro sudoroso, formando una cortina sucia que apenas ocultaba sus ojos hundidos, pero aún ardientes de una fe inquebrantable. La barba, que un día fuera el símbolo de su consagración profética, ahora pendía en mechones desgreñados, manchada de sangre seca y saliva, testigo silencioso de interminables días de interrogatorios brutales y humillaciones calculadas. Incluso allí, en aquel antro de desesperación donde la luz del sol jamás llegaba, donde el sonido de las cadenas era la única música que sus oídos conocían hacía meses, donde el hambre le roía las entrañas como un animal hambriento, su voz aún murmuraba oraciones en arameo. Palabras que fluían como agua cristalina en medio de aquella podredumbre, palabras que eran a la vez súplica y resistencia, lamento y alabanza. Pero, ¿cómo un hombre que bautizaba multitudes bajo el sol dorado de Judea llegó a este final tan terrible y desolador? La historia de Juan comenzó mucho antes, cuando aún ni siquiera existía, cuando era solo una promesa susurrada al oído de dos corazones desesperanzados que ya habían abandonado cualquier esperanza de descendencia. Zacarías, sacerdote del templo de Jerusalén, hombre de edad avanzada cuyas manos callosas conocían cada ritual sagrado, cada oración matutina, cada gesto litúrgico que conectaba al pueblo elegido con el Altísimo, caminaba por los corredores de mármol del templo con el peso de la esterilidad grabado en su alma como una cicatriz profunda. Isabel, su esposa, mujer de virtudes irreprochables cuyo vientre permanecía vacío como un desierto sin lluvia, lloraba en silencio las lágrimas amargas de la mujer que no podía dar continuidad al linaje sagrado. La sociedad de la época no perdonaba la esterilidad, especialmente en una familia sacerdotal, donde la bendición divina debía manifestarse a través de la fertilidad y la multiplicación. Los susurros maliciosos resonaban por los callejones de Jerusalén, especulaciones crueles sobre qué pecado oculto habría merecido tal castigo celestial, qué transgresión secreta habría cerrado el vientre de Isabel y tornado estéril la semilla de Zacarías. Pero fue exactamente en este contexto de desesperación y humillación social que la intervención divina se manifestó de forma extraordinaria. Durante uno de sus turnos regulares de servicio en el templo, cuando el incienso ascendía en espirales perfumadas ante el altar sagrado y las oraciones matutinas llenaban el aire con su solemnidad ancestral, Zacarías experimentó una visión que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia humana. El ángel Gabriel, mensajero celestial cuyas palabras tenían el poder de alterar destinos e inaugurar eras, se le apareció con una promesa que desafiaba todas las leyes naturales y todas las expectativas humanas. Isabel concebiría un hijo en su vejez, un hijo que sería grande delante del Señor, que no bebería vino ni bebida fermentada, que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre materno, que convertiría a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, que caminaría delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. La incredulidad de Zacarías ante tal promesa le costó la voz hasta el nacimiento del niño, un silencio forzado que sirvió tanto como castigo por la desconfianza como preparación contemplativa para el milagro que estaba por venir.
Durante meses, Isabel llevó en su vientre envejecido a la criatura prometida, sintiendo cada movimiento como una confirmación divina, cada patada como un recordatorio de que Dios no estaba limitado por las limitaciones humanas, cada momento del embarazo como una restauración de su dignidad perdida ante la comunidad que la había juzgado maldita. El nacimiento de Juan fue celebrado no solo por la familia, sino por toda la vecindad, que reconoció en aquel evento una señal inequívoca de la benevolencia divina. Cuando Zacarías recuperó su voz al octavo día, durante la circuncisión del niño, sus primeras palabras fueron de alabanza y profecía, declarando que aquel niño sería llamado profeta del Altísimo, que caminaría delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación por la remisión de sus pecados. Las palabras proféticas de Zacarías resonaron por las montañas de Judea como una proclamación oficial de que una nueva era estaba naciendo, de que aquella criatura sería el precursor de algo mucho mayor de lo que cualquier mente humana podría comprender completamente. Juan creció en el desierto, lejos de las contaminaciones de la civilización urbana, lejos de las seducciones del poder político y religioso establecido, lejos de las tentaciones que corrompían a tantos hijos de Israel. Su educación fue proporcionada por la propia naturaleza salvaje, sus lecciones aprendidas en la observación de los ciclos naturales, su espiritualidad moldeada por el silencio contemplativo de los espacios abiertos donde solo Dios podía ser escuchado sin interferencia. El desierto de Judea, con sus rocas escarpadas que brillaban como bronce bajo el sol implacable, con sus valles profundos donde resonaban los gritos de las águilas, con sus noches estrelladas donde el cielo parecía tocar la tierra, se convirtió en su escuela teológica, su seminario espiritual, su universidad mística. Allí, bajo la tutela invisible pero constante del Espíritu Santo, Juan aprendió lecciones que ninguna institución humana podía enseñar. Aprendió que la verdadera fuerza no venía de los músculos, sino de la convicción interior. Aprendió que la verdadera sabiduría no se encontraba en los pergaminos de los escribas, sino en la contemplación directa de la majestad divina manifestada en la creación. Aprendió que la verdadera autoridad no derivaba de posiciones jerárquicas, sino de la autenticidad espiritual y el coraje moral. Aprendió que la verdadera riqueza no consistía en la acumulación de bienes materiales, sino en la pobreza voluntaria que liberaba el alma para vuelos más altos. Su alimentación consistía en langostas y miel silvestre, una dieta que parecía grotesca para los estándares urbanos, pero que representaba una elección deliberada de simplicidad radical y dependencia total de la providencia divina. Cada langosta masticada era una declaración de independencia de las estructuras económicas opresivas. Cada gota de miel silvestre era una comunión con la dulzura natural que Dios había creado para sostener a sus hijos fieles. Su vestimenta de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, no era solo una cuestión de practicidad en el ambiente desértico, sino una identificación consciente con Elías, el profeta que había confrontado con valentía sobrenatural a los poderes establecidos de su tiempo. Si esto te está tocando de alguna forma, suscríbete ahora. Hay mucho más por venir. Cuando Juan finalmente emergió del desierto para iniciar su ministerio público, su apariencia causó un impacto visceral en todos los que lo encontraban. No era solo su aspecto físico inusual lo que llamaba la atención, sino algo mucho más profundo y perturbador: la autoridad espiritual que emanaba de cada gesto, de cada palabra, de cada mirada. Sus palabras no eran simples enseñanzas religiosas convencionales, sino pronunciamientos proféticos que cortaban como espadas afiladas a través de las pretensiones y las hipocresías de una sociedad espiritualmente adormecida. Cuando gritaba a orillas del Jordán, convocando al pueblo al arrepentimiento, su voz resonaba como el rugido de un león, despertando conciencias adormecidas, confrontando pecados ocultos, exponiendo injusticias sistemáticas.
Multitudes acudían de todas partes de Palestina para escucharlo y ser bautizados por él. Fariseos y saduceos, escribas y ancianos, recaudadores de impuestos, soldados, prostitutas y comerciantes, pobres y ricos, todos venían al Jordán atraídos por algo que no podían definir completamente, pero que reconocían instintivamente como auténtico y transformador. El bautismo que Juan administraba no era solo un ritual simbólico, sino una experiencia de muerte y resurrección, una inmersión literal y metafórica en aguas que representaban tanto la purificación de pecados pasados como el compromiso con una vida radicalmente nueva. Pero fue precisamente esa popularidad creciente y esa influencia espiritual innegable lo que comenzó a incomodar a las autoridades establecidas. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea e hijo del temible Herodes el Grande, observaba con creciente inquietud a la multitud que se reunía en torno al profeta salvaje. No era solo una cuestión de celos políticos, aunque ciertamente también existía eso, sino una percepción aguda de que Juan representaba un tipo de liderazgo que no podía ser controlado, manipulado o corrompido por los mecanismos habituales del poder temporal. Herodes era un hombre consumido por sus propias pasiones y ambiciones, un gobernante que había sacrificado cualquier vestigio de integridad moral en nombre de la conveniencia política. Su matrimonio con Herodías, ex esposa de su propio hermano Felipe, no era solo un escándalo personal, sino una violación flagrante de la ley mosaica que prohibía explícitamente tales uniones incestuosas. Para la mentalidad judía de la época, tal transgresión no era solo un pecado privado, sino una profanación pública que contaminaba a toda la comunidad y atraía la ira divina sobre la nación entera. Juan no podía permanecer en silencio ante tal abominación. Su conciencia profética, moldeada por décadas de comunión íntima con el Altísimo, lo obligaba a decir la verdad sin importar las consecuencias personales. Sus denuncias contra Herodes no estaban motivadas por ambición política personal, ni por deseo de crear problemas, sino por una compulsión espiritual irresistible que lo obligaba a ser la voz de Dios en una generación que había perdido la capacidad de distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo justo y lo injusto, entre lo que agradaba a Dios y lo que provocaba su indignación. «No te es lícito tener la mujer de tu hermano», declaraba Juan públicamente, sus palabras resonando en los mercados de Jerusalén, en las sinagogas de Judea, en los campamentos a lo largo del Jordán. Cada repetición de esta acusación era como un martillo golpeando el yunque de la conciencia pública, cada proclamación una denuncia que no podía ser ignorada ni silenciada por los mecanismos habituales de la propaganda oficial. Herodes descubrió que no podía simplemente desmentir o minimizar las acusaciones de Juan, porque la reputación de integridad del profeta era impecable y su autoridad espiritual era reconocida incluso por quienes no estaban completamente de acuerdo con sus métodos o mensaje. Herodías, por su parte, experimentaba una furia que iba mucho más allá de la simple vergüenza personal. Como mujer que había construido su posición social mediante maniobras matrimoniales calculadas, percibía que las denuncias de Juan amenazaban no solo su reputación actual, sino toda la estructura de poder que había cuidadamente construido a lo largo de los años. Su ira contra el profeta estaba alimentada no solo por la humillación pública, sino por el miedo visceral de perder todo lo que había conquistado mediante sus matrimonios estratégicos. El arresto de Juan fue por lo tanto inevitable, pero también reveló el carácter cobarde y vacilante de Herodes. El tetrarca sabía que Juan era un hombre justo y santo, admiraba en secreto su valentía moral e incluso le gustaba escucharlo hablar, aunque sus palabras lo perturbaban profundamente. Esta ambivalencia tortuosa, admiración y resentimiento, fascinación y miedo, caracterizó toda la relación entre Herodes y su ilustre prisionero. Herodes no se atrevía a matar a Juan directamente, tanto por temor a la reacción popular como por una superstición primitiva que le advertía contra derramar la sangre de un verdadero profeta. Juan en la fortaleza de Maqueronte.
Juan fue encerrado en la fortaleza de Maqueronte, una prisión situada en un peñasco árido al este del Mar Muerto. Un lugar donde el viento aullaba sin cesar entre las piedras, donde el calor diurno era sofocante y el frío nocturno cortante. Las condiciones carcelarias eran deliberadamente inhumanas, destinadas no solo a castigar, sino a quebrar el espíritu del prisionero. Las paredes de piedra rezumaban humedad constante, creando un ambiente donde el moho y los hongos proliferaban, donde el aire era denso y difícil de respirar, donde la oscuridad era casi total, salvo por los breves momentos en que un guardia traía una antorcha humeante que, más que disipar, intensificaba las sombras. La comida consistía en sobras podridas y agua sucia, una dieta calculada para degradar no solo el cuerpo, sino la dignidad humana. Los guardias, por orden de Herodías a través de intermediarios, sometían a Juan a humillaciones constantes, escupitajes, insultos, provocaciones sexuales, intentos de hacerlo renegar de su mensaje profético a cambio de mejores condiciones. Pero, incluso ante todo eso, su fe no vaciló. Las oraciones seguían fluyendo de sus labios resecos como agua de una fuente inagotable. Sus súplicas al Altísimo llenaban la celda con una presencia que los propios guardias no podían explicar ni ignorar. Durante los largos meses de prisión, Juan experimentó no solo el sufrimiento físico, sino una angustia espiritual aún más profunda. Por los informes que ocasionalmente llegaban hasta él, supo que Jesús, aquel a quien había bautizado y proclamado como el Cordero de Dios, estaba realizando milagros extraordinarios y predicando a las multitudes con una autoridad divina innegable. Pero Juan también notaba que el ministerio de Jesús no seguía exactamente el patrón que él había esperado. ¿Dónde estaba el hacha puesta a la raíz de los árboles? ¿Dónde estaba el fuego purificador que debía consumir toda la impiedad? ¿Dónde estaba el juicio severo que debía separar el trigo de la cizaña? Esa tensión entre la expectativa profética y la realidad mesiánica atormentaba a Juan más que cualquier tortura física. Envió discípulos para preguntar directamente a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? La respuesta de Jesús, aunque reconfortante en su esencia, no resolvió completamente la perplejidad profética de Juan. El Mesías estaba presente y activo, pero su metodología era diferente de lo que cualquier profeta había anticipado por completo. Mientras tanto, en el palacio de Herodes, las fiestas continuaban con una obscenidad extravagante que contrastaba brutalmente con el sufrimiento en prisión. Herodías planeaba cuidadosamente su venganza final contra el profeta que había humillado públicamente su matrimonio adúltero. Sabía que no podía convencer a Herodes de ejecutar a Juan mediante argumentos directos, sino que tendría que usar métodos más sutiles y manipulativos. La oportunidad perfecta se presentó durante la celebración del cumpleaños de Herodes, un evento que reunió a todos los nobles, oficiales militares y dignatarios de la región en una orgía de bebida, comida y entretenimiento sensual. Salomé, hija de Herodías con su primer marido, había crecido hasta convertirse en una joven de belleza extraordinaria, pero también de una sensualidad calculada y manipuladora que había heredado directamente de su madre. Durante la fiesta, cuando el vino había embriagado suficientemente a los invitados y el propio Herodes estaba intoxicado no solo por el alcohol, sino por la atmósfera hedonista de la celebración, Salomé ejecutó una danza que era simultáneamente arte y seducción, performance y provocación. La descripción de esa danza ha sobrevivido a través de los siglos precisamente porque representó un momento decisivo en la intersección entre belleza y maldad, entre talento artístico y manipulación política. Salomé se movía con una gracia felina que hipnotizaba a todos los presentes, sus velos fluyendo como agua alrededor de su cuerpo joven, sus gestos calculados para no solo admiración estética, sino deseo carnal. El ritmo de la música parecía sincronizarse con los latidos del corazón de los espectadores masculinos, creando una atmósfera de encantamiento erótico que nublaba cualquier atisbo de juicio moral o prudencia política.
Herodes, completamente hechizado por la actuación y por el efecto que estaba causando en sus importantes invitados, hizo el juramento fatal que Herodías había anticipado y para el cual había preparado a su hija. «Pídeme lo que quieras, y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino». Esas palabras, pronunciadas ante testigos ilustres en un momento de éxtasis sensual, se convirtieron en una trampa de la cual Herodes no podría escapar sin perder completamente su credibilidad como gobernante. Salomé, siguiendo las instrucciones previamente recibidas de su madre, no vaciló ni mostró perturbación emocional alguna al hacer su terrible petición. «Quiero que inmediatamente me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista». El silencio que siguió a esas palabras estuvo cargado de una tensión casi insoportable. Herodes comprendió de inmediato que había sido magistralmente manipulado, que su propia lujuria había sido usada como instrumento para forzarlo a cometer un acto que su conciencia rechazaba visceralmente. Pero la presión social y política era irresistible. Cancelar el juramento ante tales testigos significaría no solo humillación personal, sino pérdida de autoridad gubernamental. Un gobernante que no cumplía su palabra pública no podía esperar ser respetado ni obedecido por sus súbditos. Herodes se descubrió atrapado en una trampa que él mismo había construido mediante su debilidad moral y susceptibilidad a la manipulación femenina. De vuelta en el calabozo, Juan percibió por señales sutiles que algo definitivo se acercaba. Los guardias parecían más nerviosos, murmuraban entre ellos con una urgencia que antes no demostraban, evitaban hacer contacto visual con el prisionero. El aire mismo parecía cargado de una tensión diferente, una electricidad siniestra que anunciaba el clímax de una tragedia que había sido construida lentamente a lo largo de meses de sufrimiento creciente. Cuando finalmente escuchó unos pesados pasos resonando por el corredor de piedra, cuando vio la luz de la antorcha acercándose a su celda, cuando percibió que el guardia llevaba algo que brillaba metálicamente en la penumbra, Juan no demostró miedo ni desesperación. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. Las cadenas que aprisionaban sus muñecas eran solo símbolos temporales de una libertad que ninguna autoridad terrenal podía realmente confiscar. Su voz, que había proclamado la venida del reino de Dios a las multitudes, se elevó una última vez en oración, no pidiendo liberación física, sino entregando su espíritu al Dios que había servido con fidelidad inquebrantable desde el vientre materno. El acto final fue ejecutado con una brutalidad que reflejaba no solo la cobardía de Herodes, sino la maldad calculada de Herodías. No era suficiente simplemente ejecutar al profeta. Era necesario degradar su dignidad humana, transformar su muerte en un espectáculo, presentar su cabeza decapitada como trofeo de una sórdida victoria sobre la conciencia moral y la autoridad espiritual. Salomé recibió la cabeza de Juan en una bandeja de plata como si fuera un manjar exótico servido para el entretenimiento de los invitados. La imagen de esta joven sosteniendo la cabeza ensangrentada del profeta se convirtió en un símbolo perdurable de la corrupción humana, de cómo la belleza puede ser usada como instrumento del mal, de cómo el poder político puede ser pervertido para satisfacer venganzas personales. Pero la muerte de Juan no trajo la paz que Herodías había anticipado. Por el contrario, inauguró un período de paranoia y superstición que atormentó a Herodes por el resto de su vida. Cuando comenzó a oír relatos sobre los milagros de Jesús, Herodes se convenció de que Juan había resucitado de entre los muertos y estaba regresando para atormentarlo con poderes sobrenaturales amplificados. «¿Es Juan el Bautista resucitado de entre los muertos?», murmuraba Herodes, «y por eso estas maravillas operan en él». La culpable conciencia del tetrarca se transformó en una prisión psicológica más terrible que cualquier calabozo físico. Cada viento que aullaba a través de las torres de su palacio parecía llevar la voz de Juan. Cada sombra que bailaba en las paredes parecía tomar la forma del profeta decapitado. Cada momento de silencio era llenado por el recuerdo de las palabras proféticas que continuaban resonando mucho después de que la voz que las había pronunciado hubiera sido silenciada. Herodías descubrió que su victoria era solo ilusoria.
La muerte de Juan no legitimó su matrimonio adúltero ni silenció las críticas morales contra su conducta. Por el contrario, el martirio del profeta lo transformó en un símbolo aún más poderoso de integridad moral y valentía profética. Aquello que el mundo intentó borrar se volvió eterno. Los discípulos de Juan, después de remover su cuerpo y sepultarlo con los honores debidos a un profeta, no se dispersaron ni abandonaron su mensaje. Continuaron proclamando la necesidad de arrepentimiento y preparación para el reino de Dios, manteniendo viva la llama espiritual que había sido encendida a las orillas del Jordán. Algunos se convirtieron en seguidores de Jesús, reconociendo en el Maestro a aquel para quien Juan había preparado el camino. Otros mantuvieron comunidades separadas que preservaron las enseñanzas específicas del Bautista a través de los siglos. La profundidad psicológica de la tragedia de Juan reside precisamente en esta tensión entre su humanidad vulnerable y su misión trascendente. Experimentó todas las fragilidades de la condición humana: duda, sufrimiento físico, aislamiento, angustia espiritual. Pero nunca permitió que estas experiencias comprometieran su fidelidad a la vocación profética que había recibido desde antes de su nacimiento. Su grandeza no consistía en la ausencia de lucha interior, sino en la victoria constante sobre las tentaciones de comprometer su mensaje a cambio de alivio personal. El legado perdurable de Juan el Bautista trasciende cualquier denominación religiosa específica o sistema teológico particular. Su figura representa un arquetipo universal de la conciencia moral que se rehúsa a ser silenciada por la convención social, del individuo que prefiere sufrir a transigir con la verdad, del profeta que entiende que algunos mensajes deben ser proclamados independientemente del costo personal. Incluso aquellos que no comparten necesariamente de su fe específica pueden reconocer en su trayectoria un ejemplo inspirador de integridad radical y valentía moral. La ironía final de la historia reside en el hecho de que Herodes y Herodías, que imaginaban que podían eliminar la influencia perturbadora de Juan a través de su ejecución, en realidad garantizaron su inmortalidad histórica y espiritual. El profeta que intentaron silenciar continúa hablando a través de los siglos, su voz resonando en cada generación que enfrenta la tentación de elegir la conveniencia sobre la conciencia, la seguridad sobre la verdad, la popularidad sobre la profecía. La terrible muerte de Juan Bautista no fue solo un evento histórico aislado, sino un paradigma permanente de la tensión entre el reino de Dios y los reinos de este mundo, entre la autoridad espiritual auténtica y el poder político corrupto, entre el mensaje profético transformador y las estructuras sociales que resisten al cambio moral. Su martirio sigue hablando a todos aquellos que se enfrentan a la elección entre la fidelidad a los principios divinos y la conformidad a las expectativas humanas. Incluso hoy, cuando leemos sobre su vida y muerte, nos enfrentamos a las mismas preguntas fundamentales que él personificó. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la integridad moral? ¿Tenemos el coraje de decir verdades incómodas cuando eso puede resultar en sufrimiento personal? ¿Estamos preparados para mantener nuestra fidelidad a los principios trascendentales incluso cuando eso significa un conflicto con las autoridades establecidas? Juan Bautista permanece como una luz que las tinieblas no pudieron apagar, una voz que la muerte no pudo silenciar, un testimonio de que existen valores por los que vale la pena vivir y, si es necesario, morir. Su vida y muerte constituyen un recordatorio perpetuo de que la verdadera grandeza humana no se mide por el poder que se acumula o por el placer que se disfruta, sino por la fidelidad con que se sirve a los propósitos divinos y por el coraje con que se enfrentan las consecuencias de esa fidelidad. La narrativa de Juan termina no con derrota, sino con una victoria paradójica, no con silencio, sino con un eco eterno, no con muerte, sino con inmortalidad espiritual. Aquel cuyo cuerpo fue destrozado por las cadenas se convirtió en símbolo de la verdadera libertad. Aquel cuya voz fue silenciada por la espada continúa hablando a través de los milenios. Aquel que fue rechazado por los poderosos de su época se convirtió en un tesoro permanente de la conciencia humana.